Jake Morrison tenía exactamente 2 reglas para el transporte de carga a través de la galaxia. Cobrar por adelantado y no quedarse nunca el tiempo suficiente para preocuparse por el destino. Así que, naturalmente, cuando su envío de suministros médicos se retrasó debido a las inspecciones de seguridad obligatorias en la estación Kepler 442, se encontró con 3 horas para matar y una creciente sensación de arrepentimiento. El directorio de la estación enumeraba exactamente una atracción turística: la Reserva Cenológica Galáctica, un santuario para especies en peligro de extinción de todo el cosmos. El anuncio holográfico prometía mostrar criaturas majestuosas que parecían haber sido diseñadas por un comité que no se ponía de acuerdo sobre qué significaba majestuoso. Jake pensó que era mejor que estar sentado en su bodega de carga contando barras de proteínas. La entrada a la reserva natural relucía con esa limpieza tan agresiva que gritaba: «Estamos compensando algo en exceso». Detrás de un escritorio curvo se sentaba un alto alienígena insectoide cuyo exoesqueleto relucía por el estrés, con colores que predominaban la ansiedad, el púrpura con toques de rojo irritación. Su placa con su nombre decía: Director Krix en 12 idiomas diferentes. Bienvenidos a la Reserva Cenológica Galáctica. Krix lo anunció en un tono que sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Estoy legalmente obligado a informarle sobre los siguientes protocolos de seguridad antes de su visita. Sí, claro, dijo Jake, arrepintiéndose ya de su decisión. Las antenas de Krix se movieron en señal de desaprobación. La reserva alberga 47 especies de superdepredadores, megapa y organismos de importancia cósmica. Regla número 1. No se acerque a las barreras. Regla 2. No alimentar a los especímenes. Regla 3. No intente comunicarse con los especímenes. Regla 4. No realice movimientos bruscos cerca de las barreras. Regla 5. Déjame adivinar, interrumpió Jake. No hagas nada divertido. La diversión es aceptable dentro de ciertos límites. Krix mostró una extensión holográfica de aproximadamente 8.000 palabras. Firme aquí reconociendo que cualquier lesión, muerte o disolución existencial que resulte de su visita es de su exclusiva responsabilidad. Jake firmó sin leer. Había sobrevivido a agujeros negros, a ataques piratas y a aquella vez que su IA de navegación adquirió poderes y desarrolló un problema con el juego. Un zoológico no iba a matarlo. La reserva en sí era impresionante, en ese sentido corporativo e impersonal. Enormes hábitats se extendían tras relucientes campos de fuerza. Se supone que cada una recrea el entorno natural de sus habitantes. Jake pasó junto a un sistema de cuevas cristalinas que albergaban algo que parecía un teorema geométrico enfadado. Luego, un pantano que contenía lo que él solo pudo describir como musgo sensible y con carácter. Todos los hábitats tenían el mismo ambiente: caros, estériles y profundamente aburridos. Luego llegó al hábitat 17, y 12 pares de ojos se fijaron en él con la intensidad de misiles teledirigidos. El cartel decía: Jeepers rescatados del mundo agonizante de Fenris Minor. Depredadores ápice conocidos por sus tácticas de caza en manada y su inteligencia para la resolución de problemas. Acérquese con extrema precaución. No alimentar. Los propios aullidos parecían una mezcla entre un zorro, un lobo y tal vez un toque de nutria, todo ello mezclado en una batidora alienígena, y al que se le añadieron manchas bioluminiscentes que brillaban con un suave tono azul a lo largo de sus lomos. Eran aproximadamente del tamaño de perros grandes, con orejas desproporcionadamente grandes que giraban independientemente y colas que parecían expresar más emoción que la mayoría de las especies sensibles que Jake había conocido. En ese momento, esas colas estaban muy quietas. Los 12 perros ladradores estaban sentados en fila perfecta, mirando a Jake con una expresión que él reconoció inmediatamente. Un aburrimiento desesperado y aplastante. Aterrador, murmuró Jake. Absolutamente espantoso. Estoy temblando. Uno de los ladrones bostezó, mostrando una impresionante dentadura,
y luego se dejó caer de lado con todo el dramatismo de un adolescente al que le piden que haga las tareas del hogar. El director Creeks apareció junto a Jake con el juicio silencioso de un padre decepcionado. No hay que subestimar a los aulladores humanos. Se les ha observado abatiendo presas 3 veces más grandes que ellos utilizando tácticas coordinadas. Sí, ahora mismo parecen estar muy coordinados, dijo Jake, observando a otro Jipper golpear con desgana una pelota de enriquecimiento que claramente había sido ignorada durante semanas. Se están adaptando al cautiverio, dijo Crick a la defensiva. La transición desde su hábitat natural ha sido un reto, pero están recibiendo los mejores cuidados según las últimas investigaciones xenobiológicas. Jake echó un vistazo al hábitat. Lo tenía todo: climatización, terreno variado, fuentes y bebederos automáticos, todo menos algo que pareciera divertido. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo de verdad? La antena de Chris se aplanó. Cazan a sus presas 2 veces por ciclo. Utilizan los aparatos de ejercicio ocasionalmente. Cumplen con todos los indicadores básicos de salud. Eso no es lo que pregunté. Sus patrones de comportamiento se encuentran dentro de los parámetros aceptables para depredadores ápice en cautiverio, dijo Crick, lo cual fue la frase más deprimente que Jake había escuchado en toda la semana. Ahora bien, si desean continuar con el recorrido, tenemos varios ejemplares mucho más impresionantes en el ala este, incluyendo una criatura que existe en 7 dimensiones simultáneamente. Jake asintió, pero no se movió. Los perros seguían observándolo, y sea si esos ojos no le recordaban a todos los perros de refugio que había visto alguna vez a través de una ventana en la tierra. Realmente debería haberse quedado en su bodega de carga. Jake tenía toda la intención de terminar el recorrido, abandonar la estación y olvidarse de esos tristes alienígenas zorro lobo con sus ojos de crisis existencial. Habían pasado aproximadamente 15 minutos antes de que su estómago le recordara que se había saltado el desayuno y que el café cósmico de conservas anunciaba algo llamado hamburguesa nebulosa que probablemente infringía varias normas sanitarias, pero que olía de maravilla. Tomó su almuerzo y se dirigió a la plataforma de observación con vistas al hábitat 17 porque, al parecer, su subconsciente lo odiaba. Los ladridos seguían exactamente donde los había dejado, sin hacer absolutamente nada. La pareja había cambiado de posición. Uno de ellos yacía ahora con las patas sobre la cara, como si contemplara la falta de sentido de la existencia. Era lo más cercano a la realidad que Jake había visto en todo el día. Desenvolvió su sándwich, un auténtico Hardstyle de pavó y queso, cortesía del manifiesto de carga que había incluido por error con una unidad menos, y le dio un mordisco. Las cabezas de los 12 Jippers se giraron hacia él en perfecta sincronía. «Oh, no empieces», dijo Jake con la boca llena de sándwich. «Ustedes reciben comida. Vi los comederos automáticos. Viven en la gloria». Uno de los pájaros emitió un sonido entre un zumbido y un trino. Luego otro se unió. En segundos, los 12 lo hacían, creando un coro de los sonidos más patéticamente esperanzadores que Jake jamás había escuchado. «Son depredadores alfa», les recordó Jake. «Compórtense como tales». Un ladrido más pequeño, probablemente más joven que los demás, fue el que lo hizo. Aquello que todos los perros, gatos, y aparentemente, criaturas alienígenas como los zorros en todo el universo sabían instintivamente que destruiría la fuerza de voluntad de un humano. Inclinó la cabeza, abrió aún más los ojos y añadió un leve movimiento inquisitivo de las orejas. «Oh, vamos. Eso no es justo». Jake miró su sándwich y luego los carteles de advertencia pegados cada 90 centímetros. No alimentar a los especímenes era bastante claro. La relación entre la alimentación y la dependencia, así como los problemas de comportamiento, también quedó clara. Los infractores serán procesados con todo el rigor de la ley galáctica. Parecía un poco excesivo, pero bueno. Los ladrones se habían ordenado ahora de menor a mayor tamaño, sentados en posición de firmes como si posaran para un retrato familiar.
Sus manchas bioluminiscentes pulsaban en un patrón suave y sincronizado que sin duda estaba calculado para maximizar su ternura. Sois unos genios del mal, ¿verdad? Jake arrancó un trozo de pavó y miró a su alrededor. La plataforma de observación estaba vacía. La cámara de seguridad más cercana apuntaba al hábitat, no a la terraza propiamente dicha. ¿Qué podría salir mal? Tiró el pavó. Lo que sucedió a continuación se describiría más tarde en el informe del incidente como un comportamiento coordinado sin precedentes que sugiere entrenamiento militar previo. El más grande atrapó el pavó en el aire, luego lo soltó inmediatamente y lo empujó hacia el más pequeño, quien lo devoró con el entusiasmo de alguien que acaba de descubrir que la comida puede tener un sabor diferente al de una pasta nutritiva. Entonces todos volvieron a mirar a Jake, meneando la cola con tanta fuerza que les temblaba toda la parte trasera del cuerpo. Vale, eso estuvo bastante bien, admitió Jake. Lanzó otra pieza. Esta vez, otro ladrón lo atrapó y se lo pasó a otro. Se turnaban. Estaban compartiendo. Estos depredadores, supuestamente peligrosos, demostraban mejores modales que la mayoría de los humanos que Jake conocía. Durante los siguientes 10 minutos, Jake llevó a cabo un experimento improvisado en Zenazú. Los aulladores no solo tenían hambre. Estaban aburridos hasta la médula y desesperados por cualquier tipo de estímulo. Empezaron a hacer trucos sin que se lo pidieran. Saltando, girando, incluso formando una pirámide que se derrumbó en un montón de pelaje brillante y lo que sonaba sospechosamente como risas. Jake estaba pensando si lanzar su pepinillo sería educativo o simplemente raro cuando una voz detrás de él resonó con la autoridad de alguien que había estado esperando este momento durante toda su carrera. Aléjese del hábitat. Jake se giró y vio al teniente Kuch, un oficial de seguridad reptiliano cuyas escamas estaban enrojecidas por el color de la justa indignación. Su mano se cernía sobre lo que era o bien un arma o posiblemente solo una linterna muy potente. Los equipos de seguridad galácticos eran difíciles de leer. Solo estoy almorzando, dijo Jake, mostrando los restos de su sándwich con la inocencia de un hombre que sabía perfectamente que era culpable. Estás alimentando a los especímenes, Siseok-Sik, alargando cada palabra como si estuviera anunciando un crimen de guerra. Presencié 4 violaciones distintas del protocolo de preservación 77 Gamma. Parecían hambrientos. Son superdepredadores. Recibían una nutrición cuidadosamente calculada 2 veces por ciclo. Detrás de Kikt, los aullidos se habían alineado de nuevo en la barrera, observando el enfrentamiento con lo que Jake solo pudo describir como un interés casi obsesivo. Uno de ellos emitió un sonido que sin duda era el equivalente alienígena de «Uy, alguien está en problemas». «Necesito que vengas conmigo», dijo Kutechk, sacando lo que sin duda era un escáner y definitivamente no un arma. Aunque Jake no estaba del todo seguro de que eso fuera mejor. El director Krix ha sido notificado. Habrá una audiencia disciplinaria completa por compartir un sándwich, por comprometer potencialmente la integridad conductual de una especie en peligro de extinción. Jake volvió a mirar a los Jeepers, que ahora jugaban activamente entre sí, saltando, forcejeando y haciendo todo aquello que los juguetes de enriquecimiento no habían logrado inspirar. Sus manchas bioluminiscentes parpadeaban en patrones que parecían casi de excitación. Sí, dijo Jake. Puedo ver lo felices que están. Definitivamente comprometimos su integridad. Las escamas de Kutsk se oscurecieron. Ven conmigo. Mientras se lo llevaban, Jake echó un último vistazo atrás. Los 12 Jeepers estaban firmes, observándolo marcharse con expresiones que de alguna manera transmitían tanto gratitud como la promesa de que esto no había terminado. Realmente debería haberse quedado en su bodega de carga. La oficina del director Krix era exactamente como Jake la había imaginado. Organizado con una agresividad pasmosa, adornado con certificados de conformidad y irradiando la energía de alguien cuya personalidad entera giraba en torno al cumplimiento de las normas, Crick estaba sentado tras un escritorio que más que un mueble era una fortaleza. Su antena vibraba con una furia apenas contenida.
¿Tienes idea? Comenzó Crick, con una voz que alcanzó frecuencias que hicieron doler los dientes a Jake. ¿Qué has hecho? ¿Les diste de comer a algunos animales? Preguntó Jake, sentándose en la silla que claramente estaba diseñada para especies con estructuras esqueléticas diferentes. ¿Les proporcionaste enriquecimiento ambiental? ¿Cometió el atroz crimen de los dólares? ¿Compartir un sándwich? El teniente Kitskit permanecía junto a la puerta como un centinela escamoso de la justicia. El humano no muestra remordimiento. Director, ya lo veo. Crix desplegó una pantalla holográfica que mostraba al menos 40 códigos de regulación diferentes, todos ellos resaltados en rojo. El Protocolo de Conservación 77 Gamma, párrafo 4, subsección 9, establece claramente: bajo ninguna circunstancia se permitirá alimentar a los especímenes sin autorización, y los infractores estarán sujetos a multas que oscilan entre 5.000 y 50.000 créditos, según la gravedad. 50.000. Jake se enderezó para cometer un sándwich por comprometer el comportamiento de los especímenes en peligro crítico de extinción. Los colores de estrés de Crix ahora eran de un naranja de pánico total. Los Jeepers fueron rescatados de Fenris Minor a un costo enorme. Han estado bajo nuestro cuidado durante 4 meses. Tenemos protocolos estrictos para su adaptación al cautiverio. Y los turistas de Yuyu potencialmente han echado por tierra meses de cuidadoso condicionamiento conductual con productos cárnicos procesados. En realidad, dijo Jake, parecían bastante felices. Por primera vez desde que llegué aquí. La antena de Crick se apagó por completo. Contento. Contento. Señor Morrison, no medimos el éxito en felicidad. Lo medimos en obediencia conductual, indicadores de salud y viabilidad reproductiva. Se han estado reproduciendo. Eso no, balbuceó Crick. Eso no viene al caso. Han estado haciendo algo más que estar tumbados con cara de deprimidos. El teniente Six dio un paso al frente. El estado emocional del espécimen no es relevante para revisar las grabaciones de vigilancia, interrumpió Jake. De los últimos 10 minutos. Muéstrame qué pasó después de darles de comer. La expresión de Crick sugería que preferiría hacer cualquier otra cosa, pero aún así puso la grabación. La pantalla holográfica mostró a Jake lanzando comida. Y entonces los aullidos cobraron vida. No solo comían. Jugaban, se coordinaban, se comunicaban entre sí mediante lenguaje corporal y esos patrones bioluminiscentes. Formaban complejas estructuras sociales en tiempo real, estableciendo una jerarquía, compartiendo recursos, incluso lo que parecía ser enseñar trucos específicos a los miembros más jóvenes de la manada. Uno de ellos resolvió un rompecabezas. La caja que había permanecido ignorada en el hábitat durante semanas, aparentemente solo para presumir. La marca de tiempo mostró que este comportamiento continuó durante 23 minutos después de que Jake se marchara. La oficina quedó en silencio. Nunca habían hecho eso antes, dijo Kik lentamente, mientras sus escamas pasaban de un rojo furioso a un amarillo confuso. Irrelevante, espetó Crick. Pero sus antenas indicaban algo incierto. La infracción del protocolo se mantiene. Señor Morrison, queda usted expulsado de la Reserva Cenológica Galáctica. Con efecto inmediato. Además, se le impondrá una multa de... Consultó el reglamento. 15.000 créditos por alteración del comportamiento de gravedad moderada. ¿Moderada? Jake señaló la grabación que aún se reproducía, donde los Jeepers se habían organizado en equipos para lo que parecía ser un juego competitivo con la pelota de enriquecimiento que habían ignorado durante meses. Están prosperando. Están mostrando un comportamiento impredecible, corrigió Crick. Precisamente por eso tenemos protocolos de alimentación. Hoy es juego coordinado. Mañana podría ser agresión coordinada. No podemos permitir que los especímenes desarrollen comportamientos de apego al azar. ¿Visitantes? ¿Por qué no?
porque Crick dejó de mover las antenas en distintas direcciones, como si no se pusieran de acuerdo en una emoción. Porque así no funcionan las reservas. Proporcionamos un cuidado óptimo dentro de parámetros estructurados. No permitimos que transportistas con sándwiches rediseñen 4 meses de gestión conductual cuidadosamente planificada. Jake vio la grabación en bucle desde el principio, mostrando la transformación de los jeepers de cautivos apáticos a animales activos y participativos. Su meticuloso plan los estaba haciendo infelices. Se estaban adaptando. Se estaban muriendo por dentro. ¿Sus credenciales en cenozoología son? Preguntó Crick con ácida cortesía. Inexistentes, admitió Jake. Pero sé lo que es estar triste y sé lo que es estar feliz. Y su cuidado óptimo les estaba dando una cosa, pero no la otra. Kazak se aclaró la garganta. Director, tal vez deberíamos consultar con la profesora Nell. Es la especialista en comportamiento de los jeepers. Y la profesora Nell está fuera de la estación realizando una investigación, dijo Crick rápidamente. Demasiado rápido. En realidad, dijo una nueva voz desde la puerta. La profesora Nell está aquí mismo preguntándose por qué nadie le dijo que los jeepers finalmente hizo algo interesante. Una mujer humana estaba en la entrada, con el pelo gris recogido en un práctico moño y una bata de laboratorio cubierta de lo que parecía ser pelaje multicolor. Miró las grabaciones de vigilancia, luego a Jake, y después a Crick, con una expresión que solo podía describirse como, «Te lo dije». «Oh», dijo, con una sonrisa que se extendía por su rostro. «Oh, esto va a ser divertido». El estrés del director Crick se intensificó hasta alcanzar un estado de pánico total, y Jake tuvo la clara impresión de que su sándwich había desencadenado algo mucho más grave que una simple infracción del protocolo. Jake pasó el resto del día en su nave de carga, esforzándose por no pensar en las tristes criaturas alienígenas con forma de zorro ni en la multa de 15.000, créditos que no podía pagar. La profesora Nell había desaparecido con Crick enfrascada en una acalorada discusión académica, dejando a Jake escabullirse mientras Kahigt murmuraba sobre protocolos de contaminación conductual. Logró mantenerse indiferente durante aproximadamente 4 horas antes de que la alarma de proximidad de su nave se activara en la estación 2. Formas de vida no identificadas detectadas en la esclusa. La IA de su nave, anunció con ese tono alegre que indicaba que algo había salido terriblemente mal. Múltiples contactos recomiendan protocolos defensivos. Jake encendió las cámaras externas y observó la transmisión. 12 jeepers estaban sentados fuera de su esclusa de aire en un semicírculo perfecto. Manchas bioluminiscentes brillaban en lo que comenzaba a reconocer como patrones expectantes. El más grande, el mismo que había atrapado el primer trozo de pavó, sostenía algo en la boca que parecía sospechosamente una tarjeta de acceso. ¿Cómo?, preguntó Jake sin dirigirse a nadie en particular. ¿Saliste del hábitat? Su sistema de comunicaciones crepitó. Todas las unidades, código 7, hábitat 17. La voz de Kutsk chilló por el canal de emergencia de la estación. Los especímenes han roto la contención. Repetir. Depredadores alfa sueltos en la estación. Inicien los protocolos de confinamiento. Jake observó a los jeepers. No parecían particularmente amenazantes. Uno se rascaba detrás de la oreja. Otro estaba tumbado, aparentemente aburrido de esperar. El más pequeño intentaba golpear el panel de control de la esclusa de aire como si fuera el juguete más fascinante del universo. «Esto es terrible, qué idea», se dijo Jake mientras abría la esclusa. 12 aulladores invadieron de inmediato su bodega de carga con el entusiasmo de estudiantes universitarios en una noche de pizza gratis. Olfatearon todo, investigaron cada rincón, en general, se instalaron como si nada, con la confianza de criaturas que acababan de dar el golpe del siglo. El más grande dejó caer la tarjeta de acceso a los pies de Jake. Sin duda robada a algún pobre empleado de la estación, y emitió un sonido que no era más que una risa de autosatisfacción. «Se han escapado», dijo Jake, arrodillándose.
Se han escapado de una reserva cenológica de alta seguridad. El aullador más grande ladeó la cabeza como diciendo, obviamente, no fue nada difícil. Y me rastreaste por toda la estación. Otra inclinación de cabeza. Welles se apavó. Estamos muy motivados. La calma de Jake se rompió con una charla frenética. Los equipos de seguridad estaban en alerta. El director Crix parecía estar sufriendo un colapso nervioso. Alguien gritaba sobre los protocolos de tranquilizantes y las posibles bajas. Fue entonces cuando comenzaron los golpes en la esclusa. «Abraham», exigió Kig. «Tenemos la nave rodeada. Los especímenes son peligrosos. Necesitamos». Jake abrió la esclusa. El teniente Kig estaba al frente de un equipo de seguridad de 6 miembros, todos armados con armas que probablemente infringían varias normas. Estaba claro que se había preparado para una situación de rehenes, un enfrentamiento violento o posiblemente ambos. En cambio, encontró a Jake sentado en una caja de carga mientras 12 jeepers se disponían en un patrón complejo que parecía sospechosamente como si intentaran deletrear algo con sus parches brillantes. Uno de ellos había encontrado una correa de carga y jugaba al tira y afloja con otro. El más pequeño se había quedado dormido sobre la bota de Jake. ¿Qué?, preguntó Kig lentamente, con su arma en alto, bajando la mirada confundido. «¿Qué está pasando aquí?» «Estamos pasando el rato», dijo Jake. Querían pasar el rato. Son depredadores ápice. Están aburridos. Depredadores alfa que, al parecer, tienen excelentes habilidades para resolver problemas y un talento innato para burlar los sistemas de seguridad. Jake señaló al cachorro, que seguía jugando con la correa de carga. «¿Cómo lograron escapar?», preguntó Jake, con las escamas sonrojadas y avergonzadas. Trabajaron en equipo. Uno creó una distracción mientras los demás desactivaban el generador del campo de fuerza. Luego, sortearon 3 controles de seguridad distintos. Hizo una pausa mientras revisaba su tableta. Varios miembros del personal están siendo amonestados por negligencia grave. Así que recurren al trabajo en equipo y a la ingeniería social. «Me parece bastante inteligente», dijo Jake. «Se supone que deben estar en contención». El perro más grande se acercó a los niños, se sentó y les ofreció una pata. Kitskit lo miró fijamente. «¿Qué está haciendo?» «Creo que quiere dar la mano o las patas, lo que sea. Esto no es el protocolo. Dale la pata antes de que se ofenda». Kasich, con la mirada de un hombre cuya visión del mundo se desmoronaba, extendió la mano y tocó suavemente la pata del cachorro. Los parches bioluminiscentes de la criatura destellaban formando un patrón que sin duda expresaba satisfacción. Luego regresó trotando para reunirse con su manada. «El director Crix está en camino». Kig hablaba semanalmente con la profesora Nell. «Quieren evaluar la situación. La situación es que 12 alienígenas en peligro de extinción escaparon de tu reserva y decidieron que merezco ser seguido. Esa es una versión muy simplificada del complejo fallo de seguridad que se produjo», dijo Kig. Pero ya no le ponía el mismo empeño. Estaba observando a uno de los perros quejumbrosos hacer una demostración de un truco en el que saltaba por encima de la espalda de otro. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, su balanza se inclinaba hacia un verde interesado. «Solo son animales que querían mejor compañía», dijo Jake. «Son ejemplares en peligro de extinción que valen millones de créditos. Son animales que viven en manada y que, al parecer, eligen a su propia familia». Jake rascó detrás de la oreja del jeeper más cercano, recibiendo súplicas. «Y de alguna manera me eligieron a mí». El sonido de pasos que se acercaban rápidamente anunció la llegada del director Crix, seguido de cerca por la profesora Nell. Crix parecía haber envejecido 10 años en 6 horas. La profesora Nell parecía como si todos sus cumpleaños hubieran coincidido. «Oh», susurró, sacando un escáner y comenzando inmediatamente a tomar lecturas. «Oh, esto es increíble. Esto es un desastre», corrigió Crix. «Director»,
dijo la profesora Nell sin levantar la vista de su escáner. Cállate y déjame trabajar. Jake tuvo la clara impresión de que su aventura de compartir sándwiches estaba a punto de complicarse mucho más. La profesora Nell pasó 20 minutos leyendo, tomando notas y riendo ocasionalmente de una manera que sugería que acababa de ganar una discusión que nadie más sabía que estaba teniendo. Los aullidos, por su parte, parecían comprender que estaban siendo estudiados y cooperaron con una paciencia que contradecía todas las advertencias sobre depredadores peligrosos que Jake había escuchado. El director Creeks estaba de pie en una esquina de la bahía de carga, su antena cambiando de color según el estado de estrés tan rápido que prácticamente parpadeaba. El teniente Cuscat había abandonado por completo el protocolo y acariciaba con cautela a uno de los ladridos más pequeños que, al parecer, había decidido que el oficial de seguridad era una compañía aceptable. De acuerdo, dijo finalmente la profesora Nell, dejando el escáner a un lado y volviéndose hacia Creeks con la expresión de alguien a punto de decir, «Te lo dije». De la manera más devastadora posible desde el punto de vista académico. Creeks murmuró, «Esto no te va a gustar. A mí ya no me gusta». Los Jeepers están exhibiendo un comportamiento clásico de cohesión de manada. En concreto, han identificado al señor Morrison con lo que su especie denomina un líder de caza. Ella mostró datos holográficos que no significaban nada para Jake, pero que hicieron que a Creeks se le cayeran las antenas. En estado salvaje, los Jeepers no solo forman manadas con miembros de su misma especie. Son cazadores que forman coaliciones, buscando activamente y estableciendo vínculos con otros depredadores, generalmente especies más grandes y lentas que pueden proporcionar diferentes ventajas de caza. ¿Se forman vínculos con otras especies?, preguntó Jake. No solo se vinculan con ellos, sino que los eligen. Se trata de un proceso de selección deliberado basado en las cualidades de liderazgo percibidas, la disponibilidad de recursos y lo que, a grandes rasgos, se traduce en buenas vibraciones. La profesora Nell señaló a los ladrones, que ahora estaban bien organizados protegiendo a Jake. Han sido muy infelices en la reserva porque los hemos tratado como animales solitarios. Les dimos espacio, comida, juguetes de enriquecimiento, todo menos lo que realmente necesitaban, que era lo que preguntaba Creeks, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta y la odiaba. Familia, estructura social, propósito. La expresión de la profesora Nell se suavizó al mirar a los Jeepers. En Fenris Minor, los Jeepers se habrían vinculado con otras especies en complejas redes sociales. No están hechos para vivir aislados con los de su misma especie. Están diseñados para integrarse. Los rescatamos de un mundo moribundo, dijo Crick a la defensiva. Brindamos una atención óptima de acuerdo con los protocolos enológicos establecidos. Los metiste en una caja estéril y te preguntaste por qué estaban deprimidos. La profesora Nell no estaba siendo cruel, simplemente exponía los hechos. Y entonces aparece este transportista de carga, comparte un sándwich, y accidentalmente, les da exactamente lo que 4 meses de cuidados óptimos no pudieron. Proporciona una razón para que algo nos importe. Jake sintió que 12 pares de ojos lo observaban. Les acabo de dar de comer pavo. Interactuaste con ellos. Jugaste con ellos. Los trataste como seres inteligentes en lugar de como especímenes. La profesora Nell sonrió. Y respondieron resolviendo problemas complejos, coordinando una fuga que burló múltiples sistemas de seguridad y rastreándote por toda una estación utilizando únicamente el olfato. Ese no es el comportamiento de los animales que se adaptan al cautiverio. Ese es el comportamiento de una manada que encuentra a su líder. Esto es una locura, dijo Crick. No podemos simplemente decir que es un transportista de carga. No tiene formación, ni credenciales, ni ideas preconcebidas, interrumpió la profesora Nell, y precisamente por eso funcionó. No los trató como depredadores peligrosos que necesitaban ser controlados. Los trataba como a individuos aburridos que necesitaban estimulación. Kig levantó la vista del perro que estaba acariciando. ¿Qué sucede ahora? No podemos simplemente dejarlos aquí. ¿Por qué no?
Preguntó Jake, sorprendiéndose a sí mismo. Se fugaron. Ellos eligieron donde querían estar. ¿Eso no tiene algún valor? Están en peligro de extinción, dijo Crick. Pero ahora había menos convicción en su voz. Tenemos la responsabilidad de preservar sus especies. Haciéndolos infelices, Jake señaló a los chillones. Míralos. De hecho, míralos. Están más vivos ahora mismo que en cualquiera de tus grabaciones de vigilancia. La profesora Nell asintió con la cabeza. Tiene razón. Sus niveles de hormonas del estrés se encuentran en los niveles más bajos que hemos registrado. Sus comportamientos de cohesión de manada son ejemplos de libro de texto de una estructura social sana entre los perros ladradores. Todo lo que habíamos intentado fomentar artificialmente durante meses sucedió de forma natural cuando encontraron lo que buscaban. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Crix, con voz cansada. Dejamos que un transportista de carga adoptara a 12 depredadores ápice en peligro crítico de extinción. Propongo, dijo la profesora Nell con cautela, que reconozcamos que nuestro enfoque no funcionó y consideremos alternativas. Los Jeepers necesitan integración social. Necesitan un propósito. Necesitan, miró a Jake, a alguien que los trate como compañeros, no como animales de exhibición. Tengo una ruta de carga, señaló Jake. Viajo constantemente. Eso no es precisamente un entorno estable para una especie en peligro de extinción. El Jeeper más grande emitió un sonido que Jake estaba aprendiendo a interpretar como. ¿Y tu punto es?, dijo la profesora Nell, con los ojos iluminados por un entusiasmo casi peligroso. Eso podría ser perfecto. Los Jeepers son nómadas por naturaleza. Evolucionaron siguiendo las migraciones en manada a través de Fenris Minor. Un hábitat estático fue probablemente el peor entorno que podríamos haberles proporcionado. Necesitan movimiento, variedad, propósito. Absolutamente no, dijo Crick, pero estaba cediendo. El único inconveniente sería que necesitaríamos supervisión, controles regulares, monitoreo del comportamiento. Yo podría proporcionar eso, ofreció la profesora Nell de inmediato. Monitoreo remoto con visitas periódicas a la estación para evaluaciones. Podríamos reclasificarlos como en proceso de rehabilitación, en lugar de especímenes de preservación permanente. Jake miró a los Jeepers. Ellos le devolvieron la mirada con expresiones que de alguna manera transmitían tanto esperanza como la absoluta certeza de que ya estaba condenado a estar de acuerdo. Esto es una locura, dijo. Sí. La profesora Nell asintió alegremente. No sé nada de cenazoología. Tú sabes lo suficiente. Apenas mantengo mi nave operativa. Ya lo resolverás. Jake suspiró. ¿Cómo sería esto? La profesora Nell y Crick intercambiaron miradas. Las antenas de Crick pasaban lentamente del naranja pánico al azul resignado. Podríamos, dijo Crick lentamente, cada palabra claramente dolorosa, establecer un nuevo programa, un puesto de consultor de enriquecimiento. Técnicamente, estarías empleado por la reserva para proporcionar servicios de socialización a especies que requieren dinámicas de manada complejas. ¿Quieren pagarme por pasar el rato con ellos? Queremos salvar 4 meses de gestión conductual fallida admitiendo que un humano con un sándwich entendía a los Jeepers mejor que todo nuestro equipo de investigación, corrigió Crick. Y sí, te compensaríamos por este servicio. Jake volvió a mirar a los Jeepers. El más pequeño se había despertado y meneaba la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se retorcía. Debería haberse quedado en su bodega de carga. 3 semanas después, Jake Morrison estaba frente a un grupo de 20 humanos, todos los cuales habían pagado créditos premium para visitar la recién rediseñada Reserva Cenológica Galáctica. Detrás de él, el Hábitat 17 se había transformado de un recinto estéril en algo que parecía habitado, con estructuras para trepar que mostraban desgaste, juguetes que habían sido destruidos y reemplazados con entusiasmo, y 12 Jeepers que en ese momento demostraban una gran capacidad para resolver problemas trabajando juntos para abrir un comedero de rompecabezas.
Así que, estos son depredadores alfa, dijo Jake, señalando mientras el capitán Bigotes, el Jipper más grande y líder no oficial de la manada, activaba con éxito el mecanismo del comedero. Aterrador, como pueden ver, rió el grupo. Un turista levantó la mano. ¿De verdad son tan peligrosos como decía la vieja advertencia? Oh, absolutamente. El almirante Fluffington de allá una vez me robó el almuerzo y se negó a devolvérmelo durante 45 minutos. Una experiencia traumática, dijo Jake señalando al el más pequeño de los Jippers, que en ese momento intentaba meter toda su cabeza en una pelota de enriquecimiento. Y ese es el sargento Biscuit. Su talento especial es quedarse dormido en lugares inconvenientes y juzgar tus decisiones de vida. Más risas desde su posición cerca de la entrada del hábitat. El director Kriegs observaba con una expresión que sugería que aún estaba asimilando cómo su ordenada reserva se había convertido en esto. Sus antenas se habían vuelto de un gris resignado, lo que la profesora Nell le aseguró a Jake que en realidad era una mejora. Lo importante que hay que entender sobre los Jippers, continuó Jake, retomando el ritmo que había desarrollado a lo largo de docenas de estas visitas, es que no están hechos para vivir aislados. Son especies de coalición. En la naturaleza, se vinculan con múltiples tipos de depredadores, formando complejas redes sociales. Cuando intentamos mantenerlos como una simple manada de Jippers, esencialmente les estábamos pidiendo que vivieran de una manera que iba en contra de toda su biología evolutiva. Uno de los Jippers, el Comodoro Snuggles, porque Jake se había comprometido con la broma, trotó hacia la barrera e hizo un truco que la profesora Nell había insistido en que era un comportamiento sin precedentes. Respuesta de enriquecimiento. Jake le lanzó una golosina, que inmediatamente compartió con 2 compañeros de manada. El avance se produjo cuando nos dimos cuenta de que necesitaban un propósito más allá de simplemente existir en cautiverio. Ahora participan en el diseño de su propio programa de enriquecimiento. Socializan regularmente con otras especies en entornos controlados. Y Jake sonrió. Ocasionalmente se escapan solo para demostrar que aún pueden mantener a la seguridad alerta. El teniente Kig, que ahora también forma parte de la ruta turística, se irritó ligeramente, pero no lo negó. Los Jippers se habían escapado 2 veces más en el pasado, 3 semanas en ambas ocasiones, solo para visitar la nave de Jake o explorar nuevas secciones de la estación antes de regresar cortésmente a su hábitat. La seguridad había dejado de tratarlo como una crisis y comenzó a tratarlo como un ejercicio programado. ¿Van a quedarse aquí permanentemente?, preguntó otro turista. Esa es la parte interesante. Jake dijo, estamos desarrollando un programa de rotación de hábitats. Pasarán tiempo aquí en la reserva, pero también viajarán conmigo en ciertas rutas de carga, experimentando diferentes entornos y conociendo otras especies. Imita sus patrones nómadas naturales. Desde el fondo del grupo, la profesora Nell irradiaba orgullo. Llevaba años abogando por programas de enriquecimiento ambiental móviles, y los aulladores se habían convertido en su prueba de concepto. Otras 3 reservas ya la habían contactado para solicitar programas similares para sus ejemplares con dificultades. El recorrido continuó por las secciones rediseñadas de la reserva. Cada hábitat ahora incluía información no solo sobre la especie y su biología, sino también sobre sus necesidades psicológicas y sociales. Varias otras exhibiciones habían sido renovadas después de que las observaciones casuales de Jake resultaran vergonzosamente acertadas. Resulta que los transportistas de carga, que pasaban la vida interpretando a las personas en diversas situaciones para evitar problemas, eran bastante buenos para detectar cuando algo no andaba bien. Mientras el grupo avanzaba, Jake se quedó cerca del hábitat 17. El capitán Bigotes se acercó a la barrera y se sentó. Sus manchas bioluminiscentes palpitaban en lo que Jake había interpretado como satisfacción. ¿Están bien?, preguntó Jake. El aullador emitió un sonido que se traducía aproximadamente como, obviamente, pero mañana nos escapamos de nuevo, ¿solo para qué? Lo sé.
El director Krix se acercó a su antena en un gesto que podría interpretarse como respeto. La Junta aprobó la ampliación del programa de enriquecimiento. A partir del mes que viene, asesorará sobre 5 especies adicionales. Listo. Satisfecho con los resultados. Satisfecho de haber demostrado que todo tu enfoque era erróneo. Satisfecho de que estemos ayudando de verdad en lugar de solo almacenarlos. La voz de Crick era más suave de lo que Jake jamás la había oído. La profesora Nell tenía razón. Estaba tan concentrado en los protocolos que olvidé que son seres vivos, no simples especímenes para preservar. Tu caos era justo lo que necesitábamos. Jake observó cómo el sargento Biscuit lograba sacar al almirante Fluffington de la bola de enriquecimiento en la que ambos habían quedado atrapados. Solo compartí un sándwich. Los trataste como personas. Eso marcó la diferencia. Krix se giró para irse, pero se detuvo. Por cierto, la multa ha sido condonada. Y tu contrato de consultoría de enriquecimiento paga mucho mejor que el transporte de carga. Mantendré la ruta de carga. Supuse que harías lo mismo. De todos modos, los Jeepers parecen preferir la variedad. La antena de Krix se movió hacia algo casi divertido. Intenta no adoptar más especies en peligro de extinción sin consultarme primero. No prometo nada. Mientras Krix se alejaba, Jake sacó el sándwich de pavó y queso que había estado guardando. Naturalmente, arrancó un trozo negro y lo lanzó por el comedero de la barrera. Los 12 Jeepers formaron inmediatamente su círculo para compartir, pasándose la golosina según la compleja jerarquía que habían establecido. La profesora Nell apareció a su lado. Sabes que has cambiado radicalmente las prácticas de cuidado cenológico en 3 sectores. ¿Verdad? Lo llaman el método Morrison. Por favor, dime que estás bromeando. Hablo en serio. Va a salir un artículo, posiblemente varios. Eres famoso por accidente en los círculos académicos. Jake observó cómo el capitán Whiskers organizaba a la manada en lo que parecía un juego con todo el equipo de enriquecimiento ambiental a la vez. Solo quería que fueran felices. Por eso mismo funcionó. La profesora Nell sonrió. Resulta que la especie más compleja de la galaxia necesitaba la solución más sencilla. Alguien a quien de verdad le importara. Desde dentro del hábitat, los 12 Jeepers se alinearon y realizaron un truco sincronizado. Habían inventado una combinación de salto y giro que no les hacía justicia. Los turistas que observaban jadeaban y aplaudían. Sus manchas bioluminiscentes destellaban en patrones que se parecían sospechosamente a orgullo. Jake tuvo que admitir que, por ridículos que fueran los nombres, por caótica que se hubiera vuelto la situación y por mucho que hubiera revolucionado accidentalmente todo un campo, no sabía nada de ver a esas 12 criaturas, antes tristes y aburridas, ahora prósperas, ridículas y rebosantes de personalidad. Valía la pena cada crédito que se le había dado. El capitán Bigotes le miró e hizo el gesto de ladear la cabeza que significaba, mañana a la misma hora. Sí, dijo Jake. Mañana a la misma hora. Debería haberse quedado en su bodega de carga, pero se alegró de no haberlo hecho.